조스 가라스. Hola, ¿qué tal amigos aficionados a la lucha libre? Nuevamente aquí saludándolos a todos ustedes, su amigo Dos Caras desde la Ciudad de México. Y han estado pasando, he estado subiendo al Facebook y al Instagram algunas fotografías donde estuve precisamente en las pirámides de Teotihuacán. Y pues me han pedido mucho que hable sobre ese día que estuve por allí, qué anécdotas o conocimientos de lo que fui a ver les puedo comentar, les puedo contar, porque hay muchos de ustedes que vienen de muchas partes de la República un poquito retirados y no han podido nunca llegar allá por cuestiones de tiempo, pero me están platicando que si les pudiera comentar algo, y yo lo hago con mucho gusto. Con mucho gusto puedo platicar lo poquito que sé, que conocí de las pirámides, porque yo no es la primera vez que voy, ya van varias ocasiones que he ido por allá en diferentes épocas, pero es un lugar maravilloso, es un lugar esplendoroso, te sientes la vibra, sientes tú la alegría, sientes tú, es un imán de fuerzas encontradas que es muy difícil de descifrar, pero como ser humano las entiendes, y principalmente cuando subes hasta la cima de la pirámide del Sol, donde te vas a cargar de energía siempre, que esa es una de las cosas que se saben y se conocen, porque pues se dice, de acuerdo a lo que vi en los libritos que estuve leyendo ese día, que las pirámides son las únicas pirámides que existen son las de Egipto, que estas pirámides, las del Sol y de la Luna que existen ahí, son templos dedicados a los dioses, al dios de la Luna, al dios del Sol. Entonces, que eran básicamente templos en los cuales ahí se concentraban y se congregaban. Pero también de lo que les quiero mencionar de las pirámides, como comúnmente las conocemos nosotros aquí, y como siempre lo hemos tratado y lo hemos hecho, estas pirámides no están en la Ciudad de México. Estas pirámides están en el Estado de México. En el Estado de México, que es una entidad federativa completamente diferente a la Ciudad de México, pero por el nombre de México nos confundimos. El Estado de México, su capital del Estado de México es la ciudad de Toluca. Y Toluca, que es la capital, tiene todos sus municipios, y en el cual el pueblo de San Juan Teotihuacán, y ahí es donde también están enfocadas y en su lugar las pirámides de Teotihuacán. Y les quiero comentar que esta vez que fui en carro, más o menos haciendo unos cálculos para llegar del centro de la Ciudad de México, porque yo tuve unos amigos que estuvieron aquí, unos sobrinos, que quiero mandarles muchos saludos a mi sobrino Carlos, Carlos con cada kilo, que está en Dallas, Texas, y mi sobrina Emily, que con mucho gusto y con todo respeto les mando muchos saludos hasta allá. Los llevé para que vieran las pirámides de Teotihuacán, que querían conocerlas y verlas, y hicimos aproximadamente el tiempo que se hace del centro de la Ciudad de México hasta las pirámides, es de aproximadamente 1 hora y media, aproximadamente, más o menos. Tengo entendido que también hay unos de esos autobuses que son, viajan muchos turistas, ¿cómo le llaman? El turibús, exactamente, que hacen también sus recorridos hasta allá. Tienen un costo, claro, como todo, pero 100% para turistas, que los que quieran ir salen de ahí, del centro de la Ciudad de México, rumbo a Teotihuacán, van y regresan al mismo lugar. Y dentro de lo que me di cuenta ahora que estuve por allá es que los costos de entrada son económicos, realmente bien baratos, ¿no? Costos en los cuales oscilan entre 80, 90 pesos, 70 pesos, y en los cuales también tienen descuento todos los estudiantes, y a nosotros los de la tercera juventud no nos cobran. Entonces mostramos nuestra credencial del bienestar y nos dejan pasar completamente gratis. Es una gran satisfacción, y pues es un estímulo que uno siente como persona, como ser humano.
Lo que sí les aconsejo yo para cuando vayan hacia allá, yo fui un poquito tarde, eran casi las 11, 12 del día, y había muchísima gente, estaba lleno a pesar de que estaba llueve, llueve, llueve. Yo lo que les aconsejo, porque de acuerdo a la guía que nos llevó para ir haciendo el recorrido, dice lo conveniente es llegar temprano. Y le dio toda la razón porque se pueden apreciar mejor las pirámides, puede uno escuchar mejor lo que nos van platicando sobre el desenvolvimiento de la historia de esa gran ciudad que se llamó por muchos años y hace mucho tiempo Teotihuacán. Yo les aconsejo que sí, pues llegar temprano, y ante todo cuando hay mucho sol y hace mucho calor también, pues lo aconsejable es llevar una gorrita, llevar un sombrero, también llevar la sombrilla que le dicen para protegerse del sol, o un paraguas, como a mí me sucedió y me pasó, porque pues yo gracias a Dios yo medio preparado, y a la hora que llegamos, en ese momento se suelta la lluvia y todo el recorrido que tuvimos, que casi de 2 horas, no paró nunca de llover. Lo pudimos hacer porque pues gracias a Dios pues, llevaba yo mi sombrilla, mis sobrinos llevaban las de ellos. La guía, que era la que nos iba explicando toda la grandiosidad de Teotihuacán, ella sí se dio una buena hojada, pero iba con un impermeable de pies a cabeza, que no le tocó nada de lluvia, pero estuvo excelente la visita. Entonces yo les recomiendo que vayan también que lleven su agua o sus refrescos o sus aguas para hidratarse, porque sí hay que caminar. No pudimos subir esta ocasión a la pirámide del Sol por la situación que se está viviendo en el mundo, y ahorita pues todavía está aquí en la Ciudad de México la famosa pandemia, por la famosa sana distancia que debe de haber, y pues no podíamos subir hasta a la pirámide del Sol como era lo que comúnmente se hace siempre. Igual pasaba con la pirámide de la Luna, que tampoco pues, se podía subir, pero pues admirarse perfectamente bien, y la historia de la construcción de esas grandes pirámides pues es realmente asombrosa. Tengo entendido que Teotihuacán significa lugar donde nacieron los dioses. Ese es en el idioma náhuatl. Este lugar, Teotihuacán, también fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la famosa UNESCO. Y pues todos nos preguntamos qué es la UNESCO, a qué se refiere, pues no sabemos de qué se trata. Bueno, dentro de lo que yo tengo entendido y lo que yo pues medio tratando de quitarme un poquito la ignorancia, me puse a preguntar e investigar. Y pues sí, la UNESCO es una organización, es una organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Esta organización fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, y su sede de este lugar se encuentra en París, en el país de Francia, en París, Francia, y la agrupan 197 países, a los cuales México forma parte de esa organización. Y en base a eso, como son las pirámides de Teotihuacán, como la pirámide de Chichén Itzá, que está en Yucatán, en Mérida, Yucatán, como otras muchas famosos patrimonios de la humanidad, como es el mismo Palacio de Bellas Artes, el mismo Correo Mayor, el Museo del Arte, que también está ahí en el centro de la Ciudad de México, el famoso Palacio de Minería, y ni se diga el famoso Palacio Nacional que tenemos, que es una hermosura de palacio que tenemos, por los cuales tengo entendido que incluso ahí vive el presidente de la República. Y ni se diga lo que viene siendo nuestra hermosa catedral de la Ciudad de México, que me acabo de enterar por parte de la guía que nos hizo el favor de ilustrarnos, de que esa catedral se empezó a construir, y los planos originales que traían los españoles, que fueron los que iniciaron esas construcciones, se equivocaron. La catedral que está en Puebla
debe haber quedado en México, y la catedral que está aquí en México debe haber quedado en Puebla. Y por cuestiones del terreno tuvieron que reducir la de la Ciudad de México y hacerlo un poquito diferente a la que está en Puebla. Pero esos fueron errores que se cometieron por los tiempos, porque se cruzaron los planos y se fueron unos para allá y otros para acá, y esa es una de las grandes cosas, o parte de la cultura que yo realmente desconocía y no sabía. Pero bueno, entonces, ¿qué me podría contar de lo que viene siendo Teotihuacán? Pues según tengo entendido, este lugar fue construido un año o 2 años antes de Jesucristo, y tardaron en construirlo muchísimos años, y tardaron cerca de 150 años después de Cristo. Y en los años que tuvo su más esplendor, ahora sí que la ciudad de Teotihuacán tuvo más de 70,000 habitantes, y que en determinado momento pues también sufrió una caída debido a la sequía que existió por muchos años, y por lo cual empezaron a emigrar los diferentes habitantes de la misma, que la dejaron sola, la abandonaron, se fueron, y esa fue la manera en que se fue muriendo y cayendo. Y con el tiempo que pasó, pues se taparon las pirámides completamente, hasta que unos años después, a raíz de querer desenterrar todos esos tesoros arquitectónicos, llegaron algunos arquitectos franceses en combinación con otros mexicanos, y empezaron a limpiar el terreno completamente, gracias y al apoyo del presidente que en esa ocasión estuvo, que fue el presidente Porfirio Díaz, del cual pues se ha hablado muchas cosas negativas de él, pero hubo muchas cosas positivas que realmente él realizó como presidente por muchos años que estuvo aquí en México, incluso con el contacto que él tenía con Francia, porque de una forma o de otra había relaciones entre los países. Llegaron precisamente muchos estudiosos de Francia, y fueron los que empezaron a construir con planos los diferentes palacios que yo les acabo de mencionar, y que en un momento en nuestra Ciudad de México precisamente así se llamaba, le decían México, la ciudad de los palacios. Pues es algo de lo que yo les puedo contar, de lo que yo les puedo contar, amigos, tanto de Teotihuacán de la Ciudad de México, en el cual pues la cultura y los conocimientos de otras personas que nos ayudan a aprender, y pues es fabuloso y es hermoso y es muy bonito. Por eso pues yo les recomiendo a todos ustedes, cuando vengan a la Ciudad de México, siempre se den una vuelta para conocer todos esos lugares que les acabo de mencionar. Además de que aquí en la Ciudad de México, tengo entendido por esta guía de turista que nos hizo el favor de irnos explicando, existen más de 150 museos aquí en la Ciudad de México. Para todos aquellos que les gustan los museos, yo les recomiendo, obviamente, que ahorita en la actualidad con el internet, pues métanse en el internet y pregunten por un museo que a ustedes les interesaría conocer y ver, y lo van a encontrar. Y todo a precios bien baratos y buenos para aprender y tener un poquito de conocimientos de nuestra hermosa Ciudad de México. Pues amigos, eso es lo que les puedo contar. Muchas gracias por seguir mi canal de YouTube, por seguir mis páginas del Facebook y del Instagram. Muy amables, muy agradecido. Aquí tengo algunas máscaras para todos ustedes, el que quieran, en determinado momento que quieran, con mucho gusto están a la orden, a un precio excelentemente, pues no barato, pero sí accesible en comparación, porque me he enterado de muchos otros compañeros, mis respetos para todos mis compañeros que tienen sus precios y los dan de tal forma que, pues yo, si me preguntan a mí, pues excelente calidad de material, el famoso lamé japonés que le llaman. Como ya una vez les dije, este famoso lamé japonés no tiene nada ni de lamé ni de japonés. Este material yo lo usé desde inicios de mi profesión como luchador profesional. Un día les voy a mostrar también
y les voy a decir, les voy a enseñar fotos en el canal de YouTube, en el cual este material ya se usaba desde hace 50 años, y se le llamaba como metálica elástica, y este material se vendía en las fronteras, pero del lado americano, y siempre que yo viajaba a luchar a Ciudad Juárez, a Tijuana, a Laredo, a Ciudad Juárez, a las diferentes fronteras de México, me cruzaba la frontera, porque gracias a Dios pues siempre tuve documentos, papeles para cruzar y comprar los materiales, este material, y regresar con esta metálica elástica, que así se conoce. No tengo nada en contra de los compañeros japoneses, al contrario, les doy las gracias porque fue un país que visité por muchas veces y bendito Dios siempre lo fue bien, ¿verdad? Pero originalmente así es la historia de este tipo de tela. Su amigo Oscar los saluda desde la Ciudad de México.